Ejemplo de elipses número 8. Dice, la Tierra tiene una distancia de 93 millones de millas. Distancia media, dice, ¿no? Y una distancia de perihelio de 91,5 millones de millas. Encuentra la ecuación para la órbita de la Tierra. Bueno, primero aquí debemos saber qué significa, quién es la distancia media, qué significa el perihelio. A continuación damos entonces primero la siguiente información, el significado, ¿no?, de lo que nos indica aquí el problema. Los términos perihelio y afelio, miren, hay otros términos, ¿no? Y aquí al costado lo que está de azul es la palabra escrita en inglés, ¿no? Aquí perihelio, porque en el gráfico que sigue a continuación así está escrito. Entonces, perihelio y afelio. Se utilizan, dice, para indicar la posición de un planeta en su órbita alrededor del Sol. ¿No? Son términos que se usan para determinar la posición de un planeta en su órbita alrededor del Sol. Sabemos que los planetas, ¿no?, giran alrededor del Sol y ese giro va a determinar una elipse, ¿no? Va a determinar una elipse. Pero ¿qué es el perihelio? Dice, ¿no? El perihelio es el punto más cercano al Sol, ¿no? Sol en inglés, ¿no?, se escribe de esta forma. ¿Y quién es el afelio? El afelio es el punto más alejado del Sol, ¿no? Ya lo vamos a ver en la figura, ¿no? También me dice que la longitud, ¿no?, del semieje mayor de la órbita elíptica de un planeta se denomina distancia media, ¿no? Bueno, ese es un dato que nos dan, ¿no? Nos dicen que la distancia media es de 93 millones de millas. Bien, entonces es mucho mejor ver el siguiente gráfico, ¿no? Y ahí está. Ahí nos determina el perihelio, el afelio, el centro. Esto es distancia media, ¿no? Y aquí está el planeta. Supongamos entonces que esta es la Tierra. Y la Tierra va a girar alrededor del Sol de esta forma. Va a describir una elipse, ¿no?, donde aquí observamos el perihelio, desde este punto de aquí de la elipse. Dice que es entonces el perihelio es el punto más cercano al Sol, es esta distancia. Y el afelio, ¿no?, lo que dice aquí, el afelio es el punto más alejado del Sol, ¿no? Todo esto es el afelio de la Tierra, por supuesto, ¿no? Este es el planeta, la Tierra, ¿no? Y aquí está el centro. Bien, entonces lo que tenemos aquí es una elipse, ¿no? Es una elipse, donde aquí tenemos el centro, ¿no? Es el centro. Entonces la ecuación, ¿no?, que determina, ¿no?, la Tierra sobre esta rotación, llamémoslo así, ¿no?, o traslación, ¿sí?, va a determinar una elipse, ¿no? Va a determinar una elipse. Y debemos encontrar entonces la ecuación de esta elipse. Esa es la pregunta final. ¿Cuál es la ecuación de esta elipse? Debemos determinarlo con esa información. Entonces, sabiendo quién es el afelio, ¿no?, o el perihelio. También, ¿no?, la distancia media, aquí significa distancia media, ¿no? Bien, hay que saber lo siguiente, miren. Del centro de la elipse hasta este punto de aquí que estoy señalando, que se llama vértice, todo esto mide A, ¿no? Así lo hemos dado en la fórmula, ¿no? Esa distancia mide A. Y como aquí, como dato del problema, me dicen que la distancia media es 93 millones de millas, entonces me está diciendo que A es igual, toda esta distancia, que es A, es igual a 93 millones de millas. Por eso es que escribimos, ¿no?, aquí como A igual 93. ¿Ya? Ese es un primer dato. En la ecuación de la elipse es necesario conocer el A, el B, ¿no?, incluso de repente el H y el K también. Aunque no, porque aquí voy a considerar, ¿no?, como centro el origen, ¿no? Me conviene así, ¿no? Me conviene considerar como centro el origen. Pero bueno, inicialmente entonces sabemos que esta distancia media mide 93. Pero esta distancia del centro al vértice sabemos que mide A. Entonces ya tenemos una primera información, A igual a 93.
Es conveniente el problema trasladarlo siempre a un sistema coordenado rectangular, ¿no? A un sistema coordenado rectangular. Pero también, a ver, vamos a tener más información, ¿no? La información es la que sigue, miren, hay que saber ahora la distancia del afelio, toda esta distancia de aquí. Aquí lo estoy indicando, ¿no? Pero gráficamente ya lo vamos a ver y vamos a entender mejor. Aquí estamos diciendo que la distancia del afelio, es decir, toda esta distancia de aquí, que estoy señalando, ese es el afelio, es la longitud del eje mayor menos la longitud de la distancia del perihelio. A ver, me está diciendo entonces que esta distancia de aquí es igual a toda esta distancia, miren, de vértice a vértice, ¿no? ¿Qué más? Menos la longitud de la distancia del perihelio. Le quito esta distancia y vamos a obtener el afelio. Mejor dicho así, o lo vamos a ver en el siguiente gráfico. Ahí está mejor, ¿no? Entonces, el problema se traslada siempre a un sistema coordenado rectangular. Y anotamos aquí, como dato, miren, tenemos que, ¿no?, A es igual a 93, ¿no? Esa es la distancia media según lo que indica el problema. Distancia media es 93. Y también me dice que la distancia del perihelio es de 91,5. Aquí está el perihelio. Entonces, de acuerdo a esa información, ¿no?, podemos encontrar el afelio. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Miren, aquí, para encontrar el afelio, decimos que la distancia del afelio es igual a toda esta distancia del vértice 1 al vértice 2, ¿no? Esa distancia menos el perihelio, ¿no? Y así vamos a encontrar el afelio. Bien, pero lo que queremos encontrar siempre es el ABC para, ¿no?, escribir la ecuación que representa a este elipse, ¿no? Este elipse, ya saben, tiene por ecuación x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Entonces debemos encontrar A y debemos encontrar B. Bien, primero entonces encontramos, ¿no?, encontramos la distancia del afelio. Y el afelio o la distancia del afelio se encuentra de la siguiente forma, ¿no? Ahí está, dice 2 veces 93, es decir, toda esta distancia de aquí, de vértice a vértice del elipse. Toda esta distancia es 2 veces, ¿no? Y le quitamos el perihelio y me va a quedar la distancia del afelio, ¿no? Nos va a quedar la distancia del afelio. Haciendo esa operación vamos a obtener 94,5 millones de millas, ¿no? Entonces ya sabemos que esta distancia del afelio es de 94,5 millones de millas. Y sumando estas dos, bueno, tiene que darme el doble de 93, ¿no? Y sí se va a cumplir, es cierto, está bien, ¿no? Entonces así logramos la distancia del afelio. Pero ¿para qué hemos encontrado esta distancia del afelio? Justamente para encontrar el C, ¿no? Y si sabemos el C, vamos a encontrar el B, ¿no? Porque siempre, ¿no?, en la elipse existe el ABC y tiene una ecuación que lo relaciona, ¿no? Entonces ya sabemos el A y hemos encontrado esta distancia del afelio para encontrar el C. Ahora, ¿cómo encuentro el C? ¿No? ¿Cómo defino este C conociendo el afelio? ¿Qué puedo decir, no? A ver, ¿cómo puedo interpretar el C? El C voy a decir que es igual a ¿cuánto? ¿Cómo lo puedo encontrar? Según la gráfica, podemos decir que es igual, ¿no?, a toda esta distancia, ¿sí? A toda esta distancia. ¿Y qué le quito, no? Le voy a quitar el A, que es 93. Recuerden que este C, ¿no?, este C es igual a este C, ¿no? Es decir, la distancia del centro, o sí, del centro, y aquí va a estar el foco, ¿no?, mide C. La distancia del centro O al vértice mide A, ¿no? Y por eso lo hemos escrito así. Entonces, encontrando C, lo podemos escribir así. La distancia C, dice, del Sol al centro de la órbita de la Tierra es, ¿no? Esa distancia C se va a encontrar de la siguiente manera, ¿no? Decimos que es la distancia del afelio, todo esto que estoy señalando, y le quito este 93. ¿Por qué? Porque este C es lo mismo que esta distancia de aquí, ¿no? Entonces,
Aquí logramos esta distancia de aquí, es lo mismo, ¿no? Esta distancia menos la distancia del afelio menos 93 me va a dar la distancia C. Y la distancia C es 1,5, ¿no? Ya encontré entonces el valor de C. Pero para nuestra ecuación de la elipse necesitamos el A y el B y todavía no lo encontramos. Entonces, ¿cómo encuentro este B? Recuerden que este B significa la distancia del centro hasta este punto de aquí. Y como conocemos A, ¿no? Y conocemos C, entonces podemos encontrar B, ¿no? Mediante la ecuación que los relaciona. Y la ecuación es la siguiente, ¿no? Para encontrar B o A o C se usa siempre esta ecuación. Reemplazamos lo que conocemos el A, que es 93, conocemos el C, desarrollo, y el B me queda de esa forma. Muy bien, ahora sí, ya puedo escribir la ecuación, ¿no? De esa elipse. Vamos a escribir entonces la ecuación de esa elipse y va a quedar representado como x cuadrado sobre a cuadrado, que es 93 al cuadrado, más, ¿no? Y cuadrado sobre b al cuadrado. Y todo es igual a 1, ¿no? Y así logramos entonces la ecuación de la órbita de la Tierra, ¿no? Y esa órbita que describe es una elipse. Y aquí lo vemos en el gráfico, ¿no? Todo esto representa una elipse. Y esa es la ecuación, ¿no? Que nos da la solución a este problema o ejemplo número 8.